Chicos, buenas noches. ¿Me escuchan para iniciar el reforzamiento de glaucoma? Muy buenas noches. ¿Sí se escucha, Miss? Ya, vamos a reforzar rápidamente ese tema tan amplio que es glaucoma para proseguir ya con las exposiciones del día de hoy, ¿ya? El viernes pasado hablamos un poquito de glaucoma, expuso su compañera, ¿no? Y hoy, el día de hoy vamos a reforzar este tema tan importante porque el glaucoma es una de las enfermedades más frecuentes en las consultas de oftalmología, ¿no? Y es importante hablar de él porque como dije en la clase pasada, es una enfermedad silenciosa, ¿ya? Por eso que a nivel mundial se le conoce como el ladrón silencioso de la visión, porque el paciente no presenta síntomas hasta que está bien avanzado. Entonces, el día de hoy vamos a conocer un poquito más del glaucoma, ¿bien? Como les dije, el glaucoma ¿pueden ver el cursor rojo que lo estoy moviendo? Sí, Miss, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, como les dije, el glaucoma es el ladrón silencioso de la visión. ¿Por qué se le llama ladrón? Analicemos la frase. Porque nos va a robar justamente ¿qué? La visión, ¿no? Nuestro sentido de la vista tan importante porque gracias al sentido de la vista entra el 80% de información a nuestro organismo y el 20% es de los otros sentidos que tenemos, ¿no? Entonces, el ladrón. ¿Y por qué silencioso? Porque repito nuevamente, no presenta síntomas. Y si recordamos un poquito la clase del día viernes, yo les dije que el glaucoma era una enfermedad obviamente asintomática que hacía que pierdas la visión primero de la parte periférica o central, chicos. Periférica, Miss. A ver. Muy bien, de la parte periférica. Claro que cuando ya es un glaucoma más avanzado, el paciente pierde la totalidad de la visión, ¿no? Pero lo primero que se pierde es la visión periférica. Es por eso que los pacientes muchas veces no se dan cuenta de que está habiendo una pérdida ahí, porque nosotros utilizamos más visión central. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, conceptualicemos el glaucoma, ¿ya? El glaucoma es una enfermedad de los ojos que se va a caracterizar generalmente por el aumento patológico de la presión intraocular. ¿Cuánto es el valor normal de la presión intraocular, según lo que habíamos hablado el viernes pasado? De 10 a 20, Miss. Muy bien, 10 a 20 20. con sus unidades de medida, ¿sí? Que son milímetros de mercurio, ¿ya? De 10 a 20 milímetros de mercurio sería el rango de presión intraocular normal de un paciente. ¿Listo? Aunque en pacientes ya con diagnóstico de glaucoma, se sugiere que la presión intraocular se mantenga en un rango de 13, 15, 17, ¿ya? Porque a veces ya incluso una presión de 20 en un paciente con diagnóstico de glaucoma ya es un poquito elevada le causa daño del nervio óptico. Cada paciente es diferente, obviamente, pero la teoría nos dice que de 10 a 20 es lo normal. Entonces, hay un aumento patológico de la presión intraocular que puede deberse a una falta de drenaje del humor acuoso. Recordemos que el humor acuoso es este gel transparente que se produce ¿dónde, chicos? En el cuerpo ciliar, exactamente en los procesos ciliares. Muy bien, en el cuerpo ciliar que se encuentra en la cámara posterior, ¿no? Se produce ahí ¿cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo se regenera el humor acuoso? Cada minuto, ¿eh? 90 minutos, Miss. 97. Eso, Cada 90 minutos. 90, perfecto, chicos. Cada 90 minutos se regenera el humor acuoso, ¿no? Que quiere decir que se crea y se drena. Pero justamente en el glaucoma, ¿qué va a fallar? El drenaje, ¿no? Porque ¿por dónde drena el humor acuoso? Por el ángulo iridocorneal. Entonces, este ángulo debe estar abierto y debe estar completamente estructurado para poder funcionar bien. Va a haber casos, justamente en los tipos de glaucoma, en la que el ángulo va a estar cerrado, llamándose glaucoma de ángulo cerrado, y va a haber casos en el que el ángulo va a estar abierto, sí, pero las estructuras que lo conforman no van a funcionar correctamente, va a haber deficiencia. Entonces, ese se va a llamar glaucoma de ángulo abierto y es el más frecuente, es lo que más se encuentra.
¿sí? El glaucoma de ángulo cerrado es menos frecuente y es más, por así decirlo, es un poquito más grave. Muy bien, entonces el glaucoma es una enfermedad de los ojos que se caracteriza generalmente por el aumento patológico de la presión intraocular, ya sabemos que es de 10 a 20, también por falta de drenaje del humor acuoso, ya sabemos que drena en el ángulo iridocorneal, y tiene como condición final una pérdida progresiva de las fibras nerviosas, ¿de quién? Del nervio óptico, específicamente de las capas de las células ganglionares, que es una capa de la retina donde inicia o donde nace el nervio óptico. Entonces, cuando nosotros queremos conocer cuántas fibras del nervio óptico, específicamente las células ganglionares, se han perdido, se hace lo que es la OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, y gracias a él se pueden detectar lo que son la pérdida de fibras. Incluso se puede hacer como tipo de seguimiento, ¿no? Saber, ver cuántas fibras se han perdido, por ejemplo, 2010, y cuántas fibras se van perdiendo en 2020, por ejemplo, ¿no? Puede el oftalmólogo analizar el número de células ganglionares que había en el 2010 y en el 2020, por así decir, y saber cuánto ha avanzado la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una pérdida progresiva, y tengo que recalcar acá que esta pérdida es irreversible. Una vez que han muerto estas fibras nerviosas, ya no se pueden recuperar. Y una vez muertas estas fibras nerviosas, la visión se ha perdido en esa zona, que es la periférica. ¿Ya? Entonces, bastante importante el concepto. Acá un pequeño recuento de la anatomía, lo que estamos hablando, la retina, la esclera, la coroides, que son las capas traseras del ojo. Específicamente tenemos también acá el nervio óptico, que es lo que estamos estudiando el día de hoy, porque el glaucoma va a afectar principalmente lo que es el nervio óptico, ¿no? Y donde habíamos dicho que se crea el humor acuoso, que es el que le va a dar la presión intraocular en los cuerpos ciliares. Muy bien. Listo, chicos, entonces continuamos justamente con el humor acuoso, ¿no? ¿Y por qué yo estoy hablando del humor acuoso? Porque, como dije minutos antes, es el que le va a dar, el que nos va a dar la presión intraocular. Entonces es importante conocer el humor acuoso. El humor acuoso es un medio refringente, es un líquido incoloro, transparente. Al ser un medio refringente, posee un índice de refracción, ¿sí? Que es 1.33, muy parecido al índice de refracción del agua. ¿Por qué? Porque el humor acuoso está en su composición, está más o menos al 99% de agua y 1% de otros ingredientes de nutrición y oxigenación para las estructuras avasculares que bañan, como la córnea y el cristalino. Entonces, ¿dónde lo encontramos el humor acuoso? En la cámara anterior del ojo. Entonces, la cámara anterior es este espacio que nosotros encontramos ubicados entre la córnea y el iris, ¿sí? Y iris, y podemos ir entre la cara anterior del cristalino también. Muy bien, entonces en ese espacio encontramos humor acuoso, y es muy importante porque va a nutrir, va a oxigenar las estructuras avasculares del globo ocular, como cuáles son la córnea y el cristalino. Si quiero ser más específica, la córnea por su cara posterior, porque por la cara anterior la nutre y oxigena la lágrima. Entonces, si la presión del humor acuoso se eleva, ya sabemos nuevamente que es de 10 a 20 lo normal, si la presión de este humor acuoso se eleva, se va a producir una enfermedad conocida como el glaucoma, que justamente es lo que estamos hablando ahora. Ojo que se están descubriendo glaucomas de presiones normales también. Entonces, hay que ver eso. Acá vemos una imagen más o menos del recorrido, la producción de humor acuoso, ¿no? Sabemos que el humor acuoso se va a producir en lo que es el cuerpo ciliar, que se encuentra en la cámara posterior. Se produce, ingresa a la cámara posterior. La cámara posterior es este pequeño espacio que se encuentra entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino. Este pequeño espacio tan estrecho, ¿sí? Ingresa a la cámara posterior y luego ingresa a la cámara anterior, que es una cavidad más grande, que está comprendida entre la córnea y el iris, ¿no? Ingresa a la cámara anterior a través de la pupila, ¿no? La pupila es un orificio, entonces gracias a ese orificio puede comunicarse y puede ingresar a la cámara anterior, baña toda la cámara anterior, fluye ahí durante 90 minutos, nutriendo y oxigenando cristalino,
y córnea, y luego drena ¿por dónde? Por el ángulo iridocorneal hacia el torrente sanguíneo. Eso es el proceso normal del humor acuoso. Entonces, ¿qué pasa cuando hay problemas en el ángulo iridocorneal? Ocurre glaucoma. Muy bien. Entonces, este ángulo iridocorneal puede estar cerrado, produciéndose un glaucoma justamente de ángulo cerrado, o puede estar abierto, produciéndose justamente un glaucoma de ángulo abierto. ¿Ya? ¿Cuál es el más frecuente? Les dije, el glaucoma de ángulo abierto. Profesor, y si el ángulo está abierto, entonces, ¿por qué no drena el humor acuoso? Porque acá ya no se va a deber a la estrechez o a la abertura del ángulo, sino ya se va a deber a las estructuras que lo conforman, porque hay estructuras que conforman el ángulo. Entonces, una de esas estructuras puede fallar, como el canal de Schroen, la malla trabecular, el espolón escleral. Puede fallar alguna de estas estructuras y eso hacer que, que no haya un buen drenaje del humor acuoso. Muy bien, ¿hasta ahí todo claro, chicos? Sí, Miss. Perfecto, Sí, Miss. muy bien, continuamos. Entonces, la presión intraocular, hablemos un poquito más de ella. La presión intraocular, llamada PIO también, ¿no? Es la presión del humor acuoso, ¿no? Acá dice, es la presión del líquido que se encuentra dentro del ojo, o sea, del humor acuoso. Medir esta presión es como medir la presión arterial, que las personas conocen. Muchas personas no saben que el ojo tiene una presión intraocular, y me incluyo. Yo cuando no estudiaba optometría no sabía que el ojo tenía presión, ¿no? Ahora sé, ahora ustedes también lo saben, y eso hay que mencionar a nuestros pacientes. Y es tan importante tomarlo, así como se toma la presión arterial para saber si son hipertensos o no, igual es importante tomar la presión intraocular para ver si podemos padecer quizá de glaucoma, ¿ya? En un ojo sano, una pequeña cantidad de humor acuoso nuevo entra constantemente al ojo, ya sabemos, cada 90 minutos. Mientras que una cantidad igual de dicho humor acuoso se drena, es lo normal. Producción y drenaje. ¿Cuánto tiempo? Cada 90 minutos, lo normal. La mayoría del humor acuoso sale del ojo a través del ángulo de drenaje que se llama ángulo iridocorneal. Muy bien. Esta salida de una cantidad igual de flujo mantiene entonces una presión estable. Sale cada 90 minutos humor acuoso, perdón, se produce cada 90 minutos y cada 90 minutos se desecha también. Entonces, con eso tenemos un balance de nuestra presión intraocular, tenemos una buena nutrición y buen aporte de oxígeno a las estructuras avasculares. Acá tenemos una imagen para que se pueda entender mejor, ¿no? Tenemos el ángulo de drenaje, la producción de humor acuoso, seguimos la flecha amarilla, como si fuera el humor acuoso, se produce, baña la córnea, perdón, baña lo que es el cristalino, ingresa a través de la pupila y se drena por el ángulo de drenaje, justamente. Valores normales de la presión intraocular de 10 a 20 milímetros de mercurio, siempre la unidad de medida. En presión arterial también se mide en milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, de 10 a 20 milímetros de mercurio es los valores normales en los que un paciente se debería de encontrar. Entonces, ¿con qué examen yo voy a saber la presión intraocular de un paciente? ¿Con qué examen? Pues justamente con este examen que les estoy mencionando acá, que es la tonometría. ¿Ya? Entonces, la tonometría va a consistir en la medida de la PIO. ¿Con qué instrumento? Con un instrumento llamado tonómetro, ¿no? El instrumento se llama tonómetro y la técnica de uso se llama tonometría. Un momentito, por favor. Entonces, la tonometría se va a realizar con lo que es el tonómetro. Ahorita les voy a enseñar unas fotitos de tonómetro porque hay varios tipos. Y ustedes como optómetros pueden hacer tonometría. Muy bien. Entonces, la presión intraocular va a ser esta presión ejercida ¿por quién? Por el humor acuoso y también parte, pero muy pequeño, del humor vítreo. ¿Ya? Pero generalmente el humor acuoso, el que estamos hablando. ¿Ya? Porque el humor vítreo, a diferencia del humor acuoso, no se regenera. El humor vítreo está presente durante la vida, bueno, se crea durante la vida intrauterina y permanece ahí todo el tiempo, ¿sí? No se drena, no es que se produce y se drena igual que el humor acuoso, no. Porque el humor vítreo no tiene tanta función de nutrir, oxigenar, sino que la función principal del humor vítreo es mantener el ojo en esa posición globular que conocemos, ¿sí? Tiene una pregunta, me parece, su compañero Elvio Cisneros.
Buenas noches, disculpe. Usted estaba hablando sobre la presión intraocular que decía de 10 a 20. Según acá, yo tengo un libro, un autor, acá lo tengo justamente en la mano, me dice que de 11 a 21. ¿A qué se debe, Miss, la diferencia? Claro, es que son diferentes. Yo te estoy trayendo un promedio de lo que es la presión, porque tú vas a encontrar otras literaturas que te dicen de 12 a 18 también, ¿ya? Vas a encontrar otras literaturas que hasta 22 te dice también que es, ¿ya? Pero el promedio en general de 10 a 20, es igual que la glucosa, algunas teorías te dicen de 85 a 120, otras te dicen de 90 a 125, ¿no? Pero no son cifras bastante mayores, nunca vas a encontrar una literatura que te diga normal de 15 a 25, por ejemplo, jamás vas a encontrar eso. Entonces, más o menos, si quieres un valor, podríamos ir desde 9 hasta 21, 22 ya es sospecha ya de hipertensión ocular, más o menos. ¿Sí, Elvio? Pero yo les estoy trayendo, Ya, Miss, entonces, esto está dentro del rango, entonces. claro, ¿ya? Muy bien. Un momentito, por favor, chicos. Ya, disculpen chicos. Entonces, la tonometría va a ser justamente esta técnica para evaluar lo que es la presión intraocular, ¿ya? Entonces, más o menos de 10 a 20. ¿Listo? Acá, por ejemplo, hay una imagen de un tonómetro. Es el tonómetro de Goldman. Como les dije, hay varios tipos de tonómetros. Tenemos el TonoPen, tenemos el tonómetro de Schiotz, hay otro que es moderno, que es el iCare, que el paciente incluso ya se lo lleva a casa, no se lo compra para él medirse la presión intraocular en casa. Así como hay paciente diabético que se mide la glucosa en casa con estos glucotes que venden. Igual ha salido, pero está un poquito caro todavía, eso sí. Un tonómetro manual de fácil uso para el paciente para que se mida la presión intraocular, ¿no? Entonces el paciente con glaucoma puede ir midiendo en casa sus niveles de presión intraocular, que es tan importante. En el caso de la imagen, estamos viendo un tonómetro de Goldman, que es el que se utiliza junto a la lámpara de hendidura, y es el más exacto de todas las tonometrías, ¿ya? Entonces, si vemos la gama de tonometrías que existen, el tonómetro de Goldman es el más exacto. Es una tonometría de contacto, que quiere decir que el tonómetro va a tener contacto, va a ejercer una presión sobre la córnea, específicamente dentro tiene un biprisma. Se va a utilizar, como les digo, con la lámpara de hendidura, con el filtro azul de cobalto de la lámpara de hendidura. ¿Por qué? Porque al paciente se le tiene que instilar una gota o un poco de fluoresceína, que es pues un tinte de contraste, ¿no? Entonces se le instila fluoresceína y con la luz azul de cobalto hace una fluorescencia para que el oftalmólogo o el optómetra pueda ver cuánta presión intraocular tiene, ¿ya? Entonces, esa es una técnica también que se utiliza. No sé si han llevado conmigo lo que es instrumentos optométricos o con otro docente. No, con otro docente. No, bueno, porque yo cuando enseño instrumentos optométricos vemos todo esto detalladamente, así como ahorita estamos viendo patología, glaucoma, yo digo, instrumentos, ya chicos, hoy día vamos a hablar de la tonometría y vemos y cómo se hace y las prácticas y todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿listo? Entonces, esa es la tonometría de Goldman y es la más exacta, ¿listo? Acá tenemos otros tipos también de tonómetros, como por ejemplo la tonometría manual,
que en mi experiencia lo realizan ya oftalmólogos un poco ya con experiencia ya, que dicen que con solo tocar los párpados sienten una rigidez y pueden detectar en cuánto más o menos está la presión intraocular. Imagínense, ya esa es una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pero obviamente es muy subjetivo, no es exacto. ¿Por qué? Porque lo más exacto de las tonometrías es la tonometría de Goldman, como estamos viendo acá, como vimos en la imagen anterior. Pero también existe toma de presión intraocular con otros dispositivos, como los tonómetros de aire, que son tonometrías de no contacto, ¿no? Donde solamente el paciente se le pone en la máquina de tonometría al paciente, ¿no? Se le pone. Y es muy parecido a un autorrefractómetro, pero en el autorrefractómetro, cuando le pasamos al paciente, hacemos el disparo con el joystick y el paciente pues mira un objeto que se pone más claro, más borroso y nada más, ¿no? Y nada más sucede. En este caso, en lo que es la tonometría de aire, el paciente pone la cabeza ahí y la máquina tiene un punto verde o rojo al centro, el paciente mira el puntito y la máquina bota un soplido de aire. Por eso es que es importante mencionar al paciente qué es lo que va a ocurrir, porque a veces, ya señor, siéntese ahí, y ¡pam!, le tiran al ojo, cualquiera se asusta, el paciente se sale, ¿no? Pasó y todo al ojo. Entonces, hay que explicar siempre a nuestros pacientes qué tipo de examen le vamos a realizar y cómo es el procedimiento. Tenemos también lo que es el tono pen, que vemos acá en la imagen, que es como un lapicero, por eso se llama tono pen, como un lapicero en la que tú le tocas la córnea al paciente, le haces unos pequeños toques y ya en una pequeña pantallita donde te bota lo que es la presión intraocular. Obviamente, si van a tocar el ojo al paciente, se le echa unas gotitas anestésicas. Muy bien. Y tenemos también la tonometría ultrasónica, que es tipo una ecografía ocular, donde también es de contacto. ¿Listo? Entonces, las tonometrías son muy importantes. Entonces, es importante realizar un control de PIO después de los 40 años, porque es uno de los factores de riesgo de contraer glaucoma, aunque también existen glaucomas congénitos, existen glaucomas infantiles, juveniles, como su compañera mencionó el viernes pasado, ¿no? Pero en líneas generales, los glaucomas generalmente aparecen luego de los 40 años y sobre todo, pues, en pacientes que tengan problemas, tengan antecedentes de glaucoma en su familia. ¿Ya? Entonces, si yo sé que mi familiar, mi mamá, mi papá, alguien directo ha tenido glaucoma, entonces ya me prevengo y me hago mi fondito de ojo y mi presión intraocular una vez al año, sobre todo si ya voy a cumplir 40, para poder detectar, no prevenir tanto, porque ese es más que todo genético, ¿no? Pero si lo detecto a tiempo, ¿sí? Si lo detecto a tiempo, puedo detectarlo. Sí, regálame un minutito, por favor, ¿sí? Discúlpenme, chicos, ¿sí? Entonces, va a ser importante, pues, ay, un ratito, chicos.
Ya chicos, disculpen, lo que pasa es que les cuento así rapidito, estoy con una emergencia familiar de salud bien fuerte, mi familiar está en UCI, entonces estoy pendiente de las llamadas que me hagan del hospital porque son a mí las que me hacen las llamadas. Ya, me van a disculpar, por favor. Bien, entonces es importante, como les digo, realizar un control de la presión, sobre todo si yo sé que eh, he tenido un familiar pues con glaucoma, porque lamentablemente no es una enfermedad que yo pueda prevenir, ¿no? Sino que ya está en mis genes. A diferencia, por ejemplo, de la diabetes. La diabetes también es por factor genético, pero lo puedo prevenir si es que, por ejemplo, llevo una alimentación adecuada, hago ejercicio físico, ¿no? Hábitos saludables para poder prevenir. En el tema del glaucoma, también podríamos llevar hábitos saludables de alimentación, que obviamente es importante, hábitos visuales también saludables, hacer mis ejercicios visuales, si tengo ametropías, utilizar mis ametropías, pero acá más que todo es el factor genético porque es por la forma del ángulo que yo tenga, ¿no? De repente tengo factor hereditario de tener ángulo cerrado, así yo coma la mejor alimentación, me ejercite, etcétera, no voy a modificar la forma del ángulo, ¿no? Entonces, pero podemos ayudarnos obviamente siempre con una buena nutrición y todo eso que es importante, ¿ya? Entonces, en el glaucoma se afecta lo que es el nervio óptico principalmente, ¿no? Es el que se ve afectado, específicamente la cabeza del nervio óptico, las fibras del nervio óptico, las células ganglionares que se encuentran ahí, son las que se afectan debido a esta presión ocular tan elevada. ¿Ya? Porque no solamente el humor acuoso la da, sino también el humor vítreo. Claro que el humor acuoso en mayor proporción, pero el humor vítreo también se ve afectado cuando no hay un buen drenaje del humor acuoso, también se puede ver afectado el nervio óptico, ¿ya? Entonces, cada vez que el oftalmólogo quiere descartar o de repente realizar un seguimiento a un paciente con glaucoma, evalúa en el fondo de ojo lo que es el nervio óptico, la excavación, porque tenemos una excavación fisiológica, que es la inserción del nervio óptico en la retina, ¿no? Entonces, esta inserción causa una excavación, que le llamamos excavación fisiológica y que tiene un tamaño normal de 0,3 a 0,4 micras, ¿sí? De 0,3 a 0,4 micras, pero en pacientes con glaucoma, esta excavación se va haciendo más grande, es como que se hiciera un hueco más grande, debido a que las fibras se mueren y dejan espacios vacíos, entonces la excavación se hace más grande. Entonces, pacientes con glaucomas avanzados bordean los 0,8, 0,9 micras de excavación. ¿Y dónde se detecta eso? En los fondos de ojo y también en los OCTs. ¿Y bien? Entonces, podemos decir que el nervio óptico es un nervio sensitivo, obviamente, encargado de ¿qué? De transmitir la información visual que va desde la retina hasta todas las vías visuales que llegan al cerebro. Entonces, es el encargado de enviar estas señales que percibe el ojo hasta llegar al cerebro gracias a las vías visuales. Siempre ahí acotando que el nervio óptico no conecta directo con la corteza, sino que del nervio óptico vienen otras vías como es el quiasma, las cintillas, los cuerpos geniculados, etc. Entonces, luego que la información visual llega al cerebro, el cerebro se encarga de interpretar estas señales que han llegado gracias a el nervio óptico. Bien, entonces vemos acá el nervio óptico y lo vemos en una imagen de retinografía o de fondo de ojo. Entonces, esto de aquí, este círculo, ya es pues la cabeza del nervio óptico. Entonces, este es un nervio óptico normal con una excavación 0,4 micras más o menos. En cuando pasa lo que es el glaucoma, este círculo que ustedes están viendo ahí se va haciendo más grande y ahí decimos que la excavación está más, entonces el círculo se ve mucho más grande. Entonces, esa excavación ya no es un 0,4 más o menos, sino será un 0,6, 0,7. Eso lo tiene que evaluar el oftalmólogo. Acá también vemos un fondito de ojo y vemos una excavación normal del nervio óptico, ¿sí? Pero miren acá, ya está más grande, ¿ya? Entonces, esta es una excavación normal, una excavación fisiológica, que también se considera normal, y un glaucoma, ¿ya? Se ve más grande y más pálido. Es importante ver lo que es el tamaño y el color también, la palidez, ¿sí? La palidez del glaucoma.
Acá, nuevamente, nervio óptico sano. Miren esa excavación, ese color medio anaranjadito, rojizo normal de la retina y nervio óptico. Claro que la retina es transparente, lo que le da el color en realidad es la coroides que está detrás de ella con todos los vasos sanguíneos. Y acá vemos el nervio óptico con glaucoma. Es clara la diferencia, es más grande la excavación. El nervio óptico tiene palidez, ¿sí? Tiene una palidez, por eso se ve de color amarillo. Entonces, este es un paciente con glaucoma, ¿ya? Entonces, más o menos esta excavación está bordeando los 0,6. Profesora, ¿cómo sabe? Ya experiencia, chicos. Pero si yo quiero saber exactamente cuánto tiene, ya en el OCT se puede evaluar. En el OCT te sale ahí con los datos exactos de la excavación que tiene el paciente. ¿Listo? Y acá tenemos, por ejemplo, una imagen de las excavaciones. Tenemos nervios ópticos con excavaciones 0,1. Hay también pacientes con excavaciones bien chiquitas. 0,3, 0,4. Miren cómo se va haciendo más grande la palidez. 0,6, 0,7. Comparen con el 0,1, 0,3. 0,8, 0,8 acá también. 0,9 más grande. Y muy pálido. Mientras va aumentando la excavación fisiológica, va aumentando también la palidez. Entonces, vuelvo a repetir, cuando el oftalmólogo evalúa nervio óptico, evalúa excavación y evalúa color del nervio óptico, ¿sí? Palidez. Vemos otra imagen, nervio óptico normal y el nervio óptico con glaucoma, todo aplastado por esa presión intraocular elevada. Una imagen normal, como ve un paciente y como ve un paciente con glaucoma. Toda la parte periférica, bueno, este es un glaucomita ya avanzado, ¿no? Toda la parte periférica ya oscura y solamente la parte central buena. Ojo que hay pacientes con glaucoma que pueden tener este glaucoma un poquito ya avanzado llamado glaucoma de visión en túnel y a pesar de tener un glaucoma avanzado periféricamente, en la parte central pueden tener agudeza visual 20/20. Me ha tocado a mí ver pacientes y yo he quedado sorprendida de tener campos visuales tan reducidos, pero en esa parte central que les queda 20/20. ¿Por qué? Porque son pacientes hemétropes. ¿Sí? Entonces hay que ver esos pacientes. Acá vemos otra imagen, dice presión sobre el nervio óptico, cuando la presión intraocular está muy elevada. Vemos acá arriba un nervio óptico sano y abajo un nervio óptico dañado. ¿Ya? Igual acá, un ojo normal y un ojo con presión elevada. Obviamente lo mismo que dice presión elevada, nervio óptico obstruido, inflamado, destruido en sus capas. ¿Sí? Ahora, en cuanto a los tipos de glaucoma, como ya les había dicho al inicio, tenemos dos tipos. El glaucoma de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. ¿Cuál es el más frecuente? El de ángulo abierto. El abierto. Perfecto, chicos, el ángulo abierto, ¿no? Entonces, ese es el más frecuente y es el menos grave, por así decirlo, ¿sí? Entonces, como su mismo nombre lo dice, el de ángulo abierto, el ángulo iliocorneal, está abierto, pero las estructuras de drenaje dejan de funcionar a pesar de estar este ángulo abierto, ¿no? O dejan de funcionar o funcionan mal, entonces no hay un buen drenaje. Y en el de ángulo cerrado, obviamente el ángulo se encuentra muy estrecho, entonces no puede salir el humor acuoso. ¿Cómo me doy cuenta qué tipo de glaucoma tiene el paciente? Pues hay varias técnicas. Uno que es la técnica con lámpara de hendidura, que le llamamos técnica de Van Herijk, donde podemos ver si el paciente tiene el ángulo estrecho o abierto. Tenemos también lo que es la gonioscopía, que se le pone el equipo gonioscopio, que es como un lente de contacto encima de la córnea del paciente, y este gonioscopio tiene 3 espejos por donde el oftalmólogo puede ver el ángulo. Y lo último que sería más exacto así es el OCT de segmento anterior, ¿no? Donde le hacen una tomografía a toda la parte anterior del ojo y ahí podemos observar e incluso ver el ángulo con la cifra exacta que tiene el paciente. Muy bien, entonces tenemos ángulo abierto y ángulo cerrado, siendo el más frecuente el glaucoma de ángulo abierto. No olvidar, por favor. Entonces, en cuanto al desarrollo de glaucoma, si quiero yo estudiar más o menos cómo es el desarrollo, nos dice, en el interior del ojo se produce un fluido que se llama humor acuoso. ¿Dónde se produce exactamente? En el cuerpo ciliar, ¿no? Pero nos dice, si no se elimina correctamente, se produce una acumulación de este fluido, que es el humor acuoso. Al acumularse, incrementa la presión dentro del ojo y esta presión alta va a dañar el nervio óptico. Y de esta manera genera pérdidas progresivas de la visión si no se trata a tiempo.
Entonces, es importante lo que es la prevención y el diagnóstico temprano del glaucoma, ¿no? Porque si no, las pérdidas pueden ser irreversibles. Bueno, son irreversibles. Acá vemos un campo visual, un ojo con visión normal, no hay problema de glaucoma. Acá vemos cómo es la visión de un paciente con glaucoma inicial, recién se está iniciando el glaucoma, vemos cómo está ahí. Un glaucoma ya avanzado, como les dije, ¿no? Lo primero que se pierde es todo lo que es la parte periférica. Y luego un glaucoma terminal, por así decirlo, ya visión en túnel, hasta que llega un momento en el que si se sigue sin controlar la presión intraocular, llega a estar la visión nula, ¿no? Ya pasa lo que es una ceguera, y esa ceguera ya es irreversible. ¿Bien? Entonces, más o menos para que se pueda entender lo que es la visión de un paciente con glaucoma. Entonces, ¿qué pruebas se utilizan para diagnosticar el glaucoma, no? Se utiliza lo que es el OCT para diagnosticar. El OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, se utiliza lo que es el campo visual, la paquimetría y la tonometría. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. La OCT es lo que se conoce como tomografía de coherencia óptica, por eso sus siglas OCT, porque está ahí, bueno, en inglés, o comúnmente conocida como OCT, ¿no? Es una técnica de diagnóstico, pero también es una técnica de control y seguimiento. ¿Qué quiere decir? Yo a un paciente le hago OCT para saber si tiene o no glaucoma, perfecto. Pero si ya se le detectó el glaucoma, también lo utilizo para hacerle su control, para saber si la enfermedad está avanzando o está controlada. Muy bien. Entonces dice, el OCT nos permite el estudio de cortes histológicos de la retina en vivo. ¿Cuántas capas tiene la retina? 10 capas. El OCT me muestra las 10 capas de la retina histológicamente, y yo puedo ver, gracias a ella, si es que están correctamente o si hay alguna deficiencia, alguna anomalía, una patología, ¿no? Específicamente en el OCT lo que se observa es la capa de células ganglionares para saber si es que hay una pérdida ahí, ¿ya? En la capa de células ganglionares, que es donde nace el nervio óptico, ¿ya? El OCT es una prueba que no es molesta para el paciente, no es invasiva. Lo único que se hace en algunos casos es echarle gotas dilatadoras al paciente para poder tener una mejor visión cuando hacemos la OCT. Ya, ojo que no se puede dilatar a pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, porque cuando nosotros dilatamos la pupila, estrechamos más el ángulo iridocorneal. Si un paciente tiene ángulo abierto, nosotros lo dilatamos y estrechamos un poco su ángulo, sí, pero no al grado de cerrarlo, ¿no? Pero si le echamos gotas a un paciente con ángulo cerrado, al echarle las gotas, lo cerramos más todavía. Y eso puede hacer que el humor acuoso se eleve más, porque recuerden que la gota cicloplégica, ¿cuánto tiempo tiene de duración? 6, 8 horas. ¿Y cada cuánto tiempo se regenera el humor acuoso? Cada 90 minutos. Entonces no va a poder drenar, pero sí se va a seguir produciendo. Y eso puede llevar a una presión elevada altísima y puede causar un glaucoma terminal en cuestión de horas. Muy bien, entonces, importante ahí ver el tema del ángulo. Acá vemos una imagen de una tomografía de coherencia óptica, OCT, de nervio óptico. Ojo que con el tomógrafo de coherencia óptica podemos hacer 3 tipos de OCT. Tomografía de nervio óptico, que es lo que se evalúa en lo que es glaucoma, porque obviamente es el nervio óptico el que se ve afectado, pero también evaluamos lo que es tomografía de coherencia óptica macular, OCT de mácula, que lo vimos en nuestra clase de patologías maculares. Y también vemos lo que es el OCT de segmento anterior. O sea, con este equipo se hacen los 3 tipos de exámenes, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve hacer un OCT de segmento anterior? Por ejemplo, para ver si hay ángulos estrechos. También lo utilizan para ver si hay cuerpos extraños en cámara anterior, en córnea también. ¿Ya? Entonces, con el mismo equipo podemos realizar los 3 tipos de OCT. En el caso del OCT, no es utilizado solamente para el glaucoma, ¿no? Sabemos que también es utilizado para patologías maculares, ¿ya? Entonces, el OCT en el diagnóstico en el seguimiento de glaucoma es muy importante, es muy utilizado, muchos oftalmólogos lo piden. Es un examen que estudia la estructura del nervio óptico mediante un estímulo luminoso. ¿Para qué? Para determinar su forma y su tamaño. Y ustedes ya saben qué es lo que evalúa, ya saben que las micras, ¿no? La excavación y todo esto, lográndose con ello determinar el grado de normalidad comparativamente con la población normal. Esto permite apoyar, junto al examen que realiza el médico, que es el fondo de ojo, y otros exámenes que se puedan requerir, como vamos a ver ahorita, campo visual, paquimetría, etcétera,
la existencia de alteraciones que apoyan al diagnóstico de glaucoma, ¿no? Entonces, no solamente el OCT me va a brindar si el paciente tiene glaucoma o no, sino también, pues, los otros exámenes que ahorita vamos a ver. Pero el OCT cumple papel fundamental para eso, ¿ya? No requiere mayor preparación más que una dilatación rápida, no es dolorosa y más o menos demora 15 minutos. Acá, en esta teoría que demora 15 minutos, es correcto, sí, si es que el paciente no tiene algún problema de fijación o de repente es un paciente muy anciano, porque a veces para que nos salga bien la OCT necesitamos que el paciente mire un punto fijo que tiene la máquina, ¿no? A veces le decimos al paciente, mire aquí a este punto. El paciente a veces no te entiende y está moviendo el ojo cada rato. Está moviendo el ojo y como mueve el ojo tú no lo puedes realizar rápido, ¿no? Porque necesitas enfocar el nervio óptico, ¿no? Entonces, el OCT tiene un punto de fijación. Voy a regresar acá a la imagen. Acá. Este de acá es el punto de fijación. Acá hay una lucecita que se prende, específicamente parpadea, y el paciente tú le dices, mire a esta lucecita, y la lucecita parpadea. ¿Listo? Entonces, incluso eso tú lo puedes mover para tratar de que el nervio óptico se centre en tu pantalla. Es bastante bonito e interesante realizar el OCT. Pero hay pacientes que tú le dices, mira acá el punto de fijación, y miran un rato y luego se desconcentran, miran otro sitio. Y eso a ti como optómetra te retrasa en la evaluación, ¿no? O hay pacientes también que tienen catarata, además de glaucoma, y eso hace que la imagen que tú estás observando acá en tu pantalla no sea tan nítida, porque obviamente hay una opacidad en este caso el cristalino, que no te está permitiendo ver una imagen nítida, y eso también dificulta un poco el OCT, ¿no? Actualmente se vienen fabricando OCTs que dice que van a atravesar la opacidad del cristalino de otros medios oculares para poder obtener imágenes buenas, ¿no? Pero hasta el momento, cuando un paciente tiene catarata, y si es muy avanzada, ya no se ve nada en la pantalla. ¿Listo? Este es el resultado de un OCT. Ya, cuando hacemos un OCT, este es el resultado que se obtiene. Entonces, acá yo les he traído este OCT, ya de un ojo izquierdo, que es un ojo sano, no tiene glaucoma. Profesora, ¿cómo me doy cuenta? El color verde es indicativo de valores normales, ¿ya? No se ve muy bien acá, pero acá me da el recuento de la excavación fisiológica, me da el recuento de las células ganglionares, ¿ya? De las células amacrinas, bipolares también. Entonces, cuando nosotros vemos el color verde, y obviamente analizamos las cifras, porque también no solamente del color nos vamos a fiar, pero cuando analizamos el color y vemos que está en verde los parámetros, acá está el campo visual superior, inferior, nasal, temporal. Incluso me dice el número de fibras nerviosas que hay en cada campo, miren, ya que son las mismas que están acá. Y me voy acá a la escala de este ojo. Entonces acá hay una línea negra, que es mi línea indicativa, por así decirlo. Esa línea negra tiene que estar siempre en la zona verde, como está en este caso. Si la línea negra estuviera, por ejemplo, en la zona amarilla, indica que el paciente está en un límite de visión, o sea que puede perder la visión de esa zona. Si está en la línea roja es porque es visión perdida, ¿ya? Ahora, esta visión no se pierde totalmente, puede perderse primero obviamente la parte periférica, pero a veces verse más afectado en uno de los cuadrantes. Entonces acá el OCT también me brinda qué cuadrante está más afectado que el otro. Este es entonces un OCT de un paciente sano. Ahora veamos. A ver. ¿Es lo mismo, me parece? Sí, es lo mismo. Ahora veamos un OCT. Bueno, en este caso es, el reporte ya de los dos ojos. Es lo mismo, pero lo han puesto en dos ojos. Este ya es un OCT de un ojo con glaucoma, miren. El ojo derecho del paciente tiene glaucoma. Vemos que la línea negra está en zonas verdes, pero hay zonas que está en la parte roja, y lo podemos corroborar también acá, lo podemos corroborar también en las cifras. Y podemos ver que en este paciente el ojo izquierdo es el más afectado, porque vemos más zonas rojas, más zonas amarillas también, las zonas amarillas son zonas del límite de visión que pueden pasar luego a ser zonas rojas, que son zonas ciegas. Me voy a la escala de colores y veo que la línea negra, que es mi patrón, está en zona amarilla y zona roja también, ¿no? Y acá en el cuadro también vemos la excavación fisiológica, todo, y hay zonas rojas y zonas amarillas. Entonces, este es un paciente con glaucoma, ¿ya? Este es un paciente sano, ¿sí? Y este es un paciente con glaucoma. Es fácil de ver, detectar. Eso es en cuanto al OCT.
En cuanto a otro examen que se realiza para glaucoma, indispensablemente es el campo visual. ¿Por qué? Porque es el campo visual el que se va a ver afectado en el glaucoma. Entonces, el campo visual también es llamado perimetría cuando realizamos la prueba. Perimetría o campimetría computarizada, cualquiera de esos dos nombres, nos dice, es un estudio asistido con el que se analiza el campo visual, ¿no? Mediante diferentes estímulos luminosos que varían en intensidad, tamaño y ubicación. Entonces, es una prueba que se hace con este equipo llamado campímetro, en la que el paciente va a poner la carita, y es importante que el paciente, si es que es presbita, ¿no? Que la mayoría de pacientes que se les hace este examen es importante, no sé si ven acá, ponerle la refracción que el paciente necesita. ¿Por qué? Porque es un examen de visión cercana. Los estímulos que la paciente va a ver son estímulos que van a estar más o menos a 30 centímetros, 40 centímetros. Entonces, si tú le haces ver estímulos que son puntos de luz, pero no le pones corrección, puedes tener algunos falsos negativos. De repente el paciente sí lo ha visto, pero como está sin corrección, se le da dificultad. ¿Por qué? Porque esta evaluación es monocular. Al paciente se lo ocluye ojo por ojo y dentro de esta máquina se prenden luces, pero no todas a la vez, se prende una cada vez en diferentes lados. Y se le dice al paciente que presione este botoncito que es como un timbre cada vez que vea una luz que se ha prendido, ¿no? Se presiona una luz, señor, apriete el timbre. Entonces, cada vez que vea las luces, el paciente presiona el timbrecito. Entonces, acá a mí me va a dar mi escala de qué puntos ha visto y hay puntos que no ha visto, ¿no? Los puntos que no ha visto, o sea, que han salido, pero que el paciente no presionó el botón, son puntos ciegos. Y es importante que el paciente nos entienda bien el examen, porque el paciente de repente está viendo los puntos, pero no está presionando. Entonces, la máquina que detecta como si fuera ciego esa zona. Entonces, es importantísima la colaboración del paciente en esta prueba. Muy importante. ¿Para qué nos sirve entonces la campimetría que les estoy explicando? Nos dice, un examen de campo visual ayuda a detectar cualquier tipo de pérdida en la visión periférica, que es la que se afecta en glaucoma, causada por diferentes enfermedades, no solo glaucoma, o sea, campo visual también se ve afectado en problemas neurológicos, neuritis óptica, problemas de vías visuales también, ¿no? Pero específicamente ahorita estamos viendo lo que es glaucoma. Por eso dice, entre la que destaca por su frecuencia es glaucoma, definitivamente. Pero también el campo visual lo podemos realizar. Acá les he traído un video de cómo se hace un campo visual, pero creo que acá no se puede reproducir. A ver, voy a ver un momento, si no les voy a compartir pantalla. No, no se puede reproducir. A ver un momento, sí, les voy a compartir mejor la pantalla. Me avisan, por favor, si pueden ver la pantalla. Ya, entonces acá vamos a ver el video, ¿sí? Le voy a poner en reproducción. ¿Se puede escuchar? Se puede escuchar. Ya, perfecto. Entonces, ya, vamos a ver entonces, ¿sí? Exploración del campo visual. La valoración del campo visual se llama campimetría o perimetría y se realiza con un instrumento llamado campímetro o perímetro. La exploración es totalmente inofensiva y sin riesgos. En el Centro de Oftalmología Bonafonte realizamos todas las campimetrías con el analizador de campos Humphrey. Colocación del paciente. El paciente debe estar cómodo al realizar la campimetría para que sus respuestas sean más fiables. Se sentará delante del campímetro con la espalda casi recta en una silla con respaldo y apoyabrazos. Si está incurvado, se cansa más y colabora peor. Debe tener las piernas debajo del instrumento, la barbilla en la mentonera y la frente en el apoyo frontal superior. Un paciente mal colocado moverá la cabeza y no percibirá los estímulos de forma adecuada. Examen del campo visual. Se examina cada ojo por separado. Para ello, se tapa uno de los ojos con un oclusor mientras examinamos el otro. El orden de examen es indiferente. Como norma, examinamos primero el ojo derecho y luego el izquierdo.
La prueba dura unos 5 minutos. Antes de empezar la campimetría, el paciente debe adaptarse a la oscuridad de la habitación durante unos 5 minutos, mientras introducimos el nombre, apellidos y edad del paciente en el ordenador del aparato. El campímetro tiene un programa demo de 1 minuto para enseñar al paciente nuevo. Unos segundos de demostración suelen ser suficientes. Instrucciones al paciente. Vamos a medir tu campo visual central. Tienes que estar tranquila y pausada. Tienes que estar con una posición adecuada, pues si estuvieras mal colocada, la prueba saldría errónea. Siempre mirando el punto de fijación. Durante la prueba puedes parpadear normalmente, pero tienes que mirar fijamente el punto amarillo que aparece en el centro de la cúpula del campímetro. Aparecerán además otras luces de intensidad variable en diferentes partes de la pantalla. Debes apretar este pulsador cada vez que veas una luz. No verás todas las luces, sino aproximadamente la mitad de ellas, y algunas con muy poca intensidad. Si por alguna causa deseas parar la prueba, mantén apretado el pulsador y deja de presionarlo para continuar. Al acabar la prueba oirás 2 pitidos. Puedes relajarte y descansar. Corrección óptica. El campo visual se debe realizar con corrección óptica. Pacientes mayores de 40 años con presbicia deben hacer el campo visual central con graduación de cerca y el periférico con la de lejos. Una corrección inapropiada disminuye la sensibilidad de la retina y puede provocar falsos escotomas. Las lentes colocadas en la montura del campímetro deben tener anillos de sujeción finos, pues si son gruesos provocan escotomas anulares. Deben quedar lo más cerca posible del ojo del paciente sin que roce las pestañas. Durante la exploración, el ojo del paciente debe estar a 33 centímetros del punto de fijación situado en el centro de la cúpula del campímetro. Si el paciente mueve la cabeza hacia atrás, el ojo se aleja del punto de fijación, disminuye la sensibilidad a los estímulos y aparecen escotomas anulares entre los 20 y los 30 grados de la fobia. Por eso, el examinador debe vigilar constantemente la fijación del paciente para obtener un examen fiable. En pacientes con miopía o hipermetropía muy elevadas, es preferible realizar la prueba con lentes de contacto. La fiabilidad del campo visual disminuye con pupilas menores de 3 milímetros. La pilocarpina produce contracción pupilar, miosis, y es recomendable suspenderla 3 días antes de realizar la campimetría. El factor humano. El perimetrista debe saber controlar sus emociones para no interferir en el trato con el paciente. Es fundamental una buena relación entre el perimetrista y el paciente. La amabilidad y el clima de confianza entre ambos mejora la fiabilidad de la prueba. Se debe prestar atención especial a las personas mayores, a las que tienen deficiencias cognitivas, sensoriales o enfermedades graves. Los resultados de la campimetría debe valorarlos el oftalmólogo. Ya, listo. Entonces hemos visto un poquito más lo que es completo, cómo se realiza el campo visual. ¿No? Han visto ahí que se tiene que corregir, como les dije, porque la mayoría de estos pacientes que se someten a la campimetría son pacientes mayores, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, la presbicia está ahí presente y tenemos que corregir. Es importante como recomendación, antes de realizar la campimetría, hacerle una refracción al paciente, ¿no? Para conocer su medida exacta y ponerlo en el equipo, o bueno, al menos hacerle una lensometría a los lentes del paciente, ¿no? Eso es como recomendación, es lo que yo hacía también antes. Muy bien. También tenemos un tipo de campimetría que lo podemos hacer manualmente en consultorio, y esto lo pueden hacer en ópticas incluso, que es la campimetría de confrontación, en donde se va a hacer una campimetría no computarizada, como hemos visto en el video, pero una campimetría de manera manual, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el procedimiento básico es pedir al paciente que se tape un ojo, ¿no? Y que mire un punto fijo, que generalmente es el botón de nuestra chaqueta, un lapicero, algo que el paciente lo mire fijo, ¿no? Le decimos, mira este punto fijo, le enseñamos, le voy a mostrar yo, voy a mover mis manos y le voy a mostrar dedos. Usted me va a decir cuántos dedos le estoy mostrando. El paciente me dirá 2, 1, 3, 4, lo que yo le muestre, ¿no? Y yo voy moviendo mis manos en varios ángulos del campo visual, ¿no? Entonces, de repente estoy moviendo mi mano, le estoy mostrando dedos y dice, no, veo su brazo, pero los dedos no, entonces ya son puntos ciegos. Claro que no es exacto, es muy subjetivo, pero nos podría dar una idea de que sí hay afectación campo visual o no. Y de repente parece que no ayudaría mucho, pero sí ayuda. Yo les recomiendo que lo hagan también en sus consultas. En lo que es la campimetría computarizada, la máquina nos bota este resultado de aquí. ¿Ya? En este caso, este informe es un informe de un ojo derecho. ¿Cómo me di cuenta? No solamente porque dice acá derecho, sino que el nervio óptico, ustedes saben que siempre está al lado derecho. No, perdón, está siempre al lado nasal. ¿Ya?
¿Y cómo me di cuenta, profesor, el nervio óptico en esta imagen? Porque el nervio óptico siempre te sale un punto negro. ¿Por qué? Porque las zonas negras del campo visual son zonas ciegas. Y recuerden que el nervio óptico no tiene fotorreceptores. Es la única zona de la retina donde no hay fotorreceptores. ¿Ya? Entonces, a ese es un punto ciego. Todos tenemos un punto ciego fisiológico, que es la cabeza del nervio. Entonces, gracias a ella también me doy cuenta, pues, en los campos visuales, cuando un ojo es derecho, izquierdo, muy independiente de acá te digo. ¿Ya? Entonces, vemos que el nervio óptico está al lado nasal, ojo derecho. Pero vemos que este ojo es un paciente sano, no tiene glaucoma, o si lo tiene, no ha afectado todavía su campo visual. No, porque si no, cuando hay puntos ciegos, se ve lo que es manchas negras a los costados, dependiendo de las zonas, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos ya un campo visual alterado. Acá vemos un campo visual normal. Igual, ¿qué ojo es este? Según la explicación que les he dado. Izquierdo, Miss. Muy bien, izquierdo, ¿no? Porque el nervio óptico está al lado nasal siempre, ya. Ojo izquierdo, se ve su campo visual normal. Este ojo es derecho porque vemos acá nervio óptico al lado nasal acá. Entonces, este ojito sí está alterado su campo visual. Pero miren, específicamente en la zona periférica, ¿no? La parte superior. Entonces, en el glaucoma, el campo visual se afecta periférico, ¿no? Pero a veces puede haber zonas específicas que están más alteradas que otras, ¿no? Por ejemplo, en este paciente, la zona superior está más afectada, ¿no? Y la parte central está normal, por así decirlo. Muy bien. Acá vemos, por ejemplo, un glaucoma bien avanzado. Ya ni siquiera podemos detectar qué ojo es, porque ya ni siquiera se ve lo que es la mancha ciega, el punto ciego, porque ya se ha perdido en la ceguera del paciente. Imagínense. Entonces, esta es una visión en túnel. Todo lo que está en la zona negra es visión perdida. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no ha presionado el timbre en todos los estímulos que han salido en esta zona. Solamente ha presionado el timbre en las zonas central, ¿no? Entonces es un paciente con visión en túnel, un glaucoma avanzado. En cuanto al tratamiento, el tratamiento tiene líneas de tratamiento. Ya son líneas que se deben de cumplir. La primera línea de tratamiento son el uso de gotas. Ya, al paciente se le detecta glaucoma, se le da gotas. Ya, son gotas que van a bajar la presión intraocular. ¿Ya? Entonces, eso es la primera línea del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo adecuado, ¿no? ¿Qué es lo esperado? Que el paciente normalice su presión intraocular con el uso de las gotas y que la enfermedad no avance. Entonces, obviamente, lo tiene que cumplir religiosamente cada hora que el oftalmólogo lo dice, si lo dice cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no? Etcétera, lo tiene que cumplir el paciente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Ahora, si es que a pesar de cumplirlo tal cual, la presión intraocular sigue manteniéndose elevada, ya pasamos a la segunda línea de tratamiento, que es el láser. ¿Ya? Entonces, el láser lo que va a hacer es ayudar al ángulo de drenaje a poder drenar mejor el humor acuoso. Entonces, con el uso del láser se hace pequeñas incisiones en el iris, que puede ser una iridotomía que se le llaman, gracias, o una iridoplastía, que es una modificación también del iris, de la pupila. ¿Todo con qué? Con el objetivo de que el humor acuoso drene. Porque el glaucoma es eso, es un mal funcionamiento del drenaje, ¿no? Entonces, también de la producción también ayuda, porque la gota, básicamente lo que hace la gota es bajar un poco la producción para que el drenaje sea más adecuado para el paciente, ¿no? En el caso del láser van directo a la zona de drenaje, hacen agujeros alrededor para ayudar a drenar, a salir ese exceso de humor acuoso que se está produciendo. Si a pesar del láser el paciente continuara con la presión intraocular elevada, este es, por ejemplo, un ojo con iridotomía láser, ¿no? Como les dije, se le ha hecho un agujero, una parte del iris, para ayudar a drenar por ahí lo que es el humor acuoso, porque recuerden, ¿dónde está el ángulo? En toda la zona lumbar, ¿no? Que es limbar, perdón, que es la zona del ángulo iridocorneal. Toda la zona hay ángulo iridocorneal. Entonces, le hacen un huequito acá para ayudar a salir el humor acuoso. Esa es una iridotomía láser.
Si es que no se pudiera ya controlar con la cirugía láser, ¿no? Ya se pasa a la cirugía mayor de glaucoma, que en este caso puede ser una trabeculectomía, donde hay que cortar la malla trabecular para que salga el humor acuoso, o también lo que es la cirugía con válvula AMED. La válvula AMED lo que hace es, el oftalmólogo lo que hace en este caso es introducir una pequeña manguerita, como vemos acá, a través de la esclera y conectarlo a la cámara anterior donde está almacenado el humor acuoso. Y lo que va a hacer la válvula es justamente sacar el exceso de humor acuoso que no se puede drenar y irrigarlo por el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, es una válvula justamente. ¿Por qué? Porque va a aspirar cada cierto tiempo exceso de humor acuoso, ¿sí? Aspira exceso de humor acuoso y lo drena hacia el torrente sanguíneo. Entonces, ayuda con el drenaje. Y gracias a la válvula, muchos pacientes llegan a controlar su presión intraocular, ¿no? Entonces, son líneas de tratamiento, como yo les digo, vuelvo a repetir, primero gotas, si no funcionan las gotas láser, si no funciona el láser, ya la cirugía. Hay pacientes que ya llegan al grado de cirugía y ya combinan incluso con las gotas para que tampoco la producción baje y todo eso, ¿no? Sobre todo cuando son glaucomas bien avanzados. Entonces, glaucoma es un tema bastante importante que ustedes conozcan porque, como les dije, es una de las enfermedades más frecuentes de encontrar en los consultorios de oftalmología. Es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial, porque la primera es la catarata, pero es reversible, gracias a Dios. Pero el glaucoma no. Una vez que se pierde visión por glaucoma, ya no hay nada que hacer. Entonces ahí la importancia de la prevención. Y sobre todo ustedes que son optómetras, que están en la primera línea de tratamiento, perdón, la primera línea de salud visual, está en ustedes, obviamente en mí también, prevenir a la población, educarla en lo que son los parámetros visuales. ¿Sí? Entonces yo creo que con la exposición que les he hecho hoy día, haber despejado algunas dudas, haber conocido un poquito más del glaucoma. Muy bien, aparte de la exposición que escuchamos el día viernes, ¿no? No sé si tienen alguna duda con respecto al tema. Me hizo una consulta. También he escuchado con las personas que tienen glaucoma, les produce el ojo seco. ¿Y eso por qué se debe? ¿Qué es lo que, por qué le dan? No está tan relacionado, en realidad. Ahora el ojo seco está relacionado un poquito a factor hereditario, ya, malos hábitos visuales y ahora el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla ha incrementado bastante lo que es el ojo seco, ¿no? Por ese vapor que emanamos por la mascarilla y eso, así como empaña los lentes, empaña las córneas también, ¿no? Y eso hace que el ojo, la calidad de la lágrima disminuya, ¿no? Pero que glaucoma o sea, si tienes glaucoma, tienes ojo seco, no necesariamente, no está relacionado directamente. Lo puede tener, sí, pero por otros factores también, como climáticos, de repente problemas también de sistema inmunológico, esas cosas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Disculpe, en el caso, digamos, de alguna inflamación del nervio óptico, en el caso de algún trauma o golpe, Ya. el nervio óptico, como vemos en la imagen que nos ha mostrado, que se va hacia atrás. Y una vez que baja esa inflamación, el nervio óptico, digamos, ¿regresa a su posición normal o es que ya ahí queda? Eso tendrías que evaluarlo, porque eso ya no es un tema de glaucoma, sino que hay un trauma ocular ahí. Entonces, si es que al haber un trauma se dañan fibras del nervio óptico, también es irreversible, ¿no? Si es que no se han dañado, o sea, no han muerto las fibras, baja la inflamación. Por ejemplo, las neuritis ópticas, que son ya problemas neurológicos, ¿no? Bajan la inflamación y el paciente recupera visión. Hay también tumores cerebrales que aplastan el nervio óptico y también causan problemas en la visión. Pero si estos se retiran o se desinflaman, por así decirlo, las vías ópticas, el paciente recupera, pero siempre y cuando no haya daño, ¿ya? Pero no es que te dé un golpe en el ojo y eso te provoca glaucoma. No, generalmente es factor genético, al 100%. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro con glaucoma?
¿Todo claro con glaucoma, chicos? Sí, mi. Ya, perfecto. Ahorita les voy a pasar las diapositivas al grupo que tenemos, ¿ya? Bien, veo que su compañero Houston no está en línea, ya no has puesto el viernes pasado, no has puesto hoy día tampoco, entonces ya cada uno ve por su nota. ¿Listo? Como yo no he podido conectarme el día miércoles, entonces, pero tengo mi justificación obviamente con la profesora Sheila, porque tampoco es que yo digo, ay, no hago clase y ya, no, yo también, así igual que ustedes, también tengo que presentar mi justificación, ¿no? Entonces espero que Houston me presente su justificación por la que no he puesto hoy día, para que pueda exponer la próxima semana. Ya, entonces, vamos con la exposición del día de hoy, patologías de la órbita, su compañero Medina y su compañero Narciso, 5 minutos de break y mientras tanto van subiendo su trabajo para poder continuar. ¿Está bien? Está bien, Miss. Ya, vayan subiendo su trabajo. 5 minutos de break.
Hacer su micrófono, por favor. Mis, buenas noches. Ya estamos listos, por favor, para poder exponer, porque el tiempo es corto, Miss. Ya, listo, hay que empezar entonces. Bueno, está presente por ahí mi compañera Karen. Sí, compañero, aquí estoy. Ya, muy bien. En primer lugar, muy buenas noches, mis compañeros, todos buenas noches. En esta ocasión nos ha tocado exponer acerca de las patologías de la órbita, en la cual le doy a mi compañera Karen Narciso y a mi persona quien les habla, Víctor Medina. Le doy el pase a mi compañera Karen. A ver. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros.
como dijo mi compañero, nos ha tocado exponer sobre las patologías de la órbita. Compañero, proyecta la diapositiva, por favor. ¿Se ha ido? Está proyectado. ¿Sí? ¿Sabe qué? Yo veo la pantalla congelada, me parece, dice cuarta unidad patología y veo, o sea, no veo la diapositiva en sí. He proyectado la anatomía de la órbita, donde dice. Está fallando mi internet. Ahora, Yo no lo veo, no sé cómo lo ven sus demás compañeros, qué es lo que ven en la pantalla, porque yo veo como congelado. No, se ha quedado congelado, mis compañeros. A ver, quítelo y vuelva a ponerlo, por favor. a ver, mi compañero Elvin, no sé si me puedes ayudar, por favor, porque mi internet está fallando desde ayer. A ver, ahorita va. Voy a dejar de compartir. Ya, un momentito, deja de compartir. Aló, compañero, ¿lo ves, Víctor? Sí, sí se ve. Sí, ahora sí, solamente le voy a pedir que lo ponga en presentación, nada más, para que se pueda ver más grande. Ya, ahorita me dice, un segundito. F5, o si no, al costado del Zoom hay como una pantallita, ahí le da para que se ponga grande. No, abajo, donde está el Zoom. Más abajo, donde está el Zoom. Hay una pantallita como una copita. Eso, ahí. Perfecto, ahora sí, pueden empezar. Ya. Bueno, como ya había mencionado, nos ha tocado sobre patologías de la órbita. Pero antes de empezar en sí con las patologías, voy a dar un breve repaso sobre la órbita, ¿no? Como objetivos de la órbita, vamos a recordar conocimientos de la anatomía de la órbita. También vamos a recordar las principales patologías, en sí las que son más frecuentes, inflamatorias y tumorales. También identificar hallazgos imagenológicos de dicha patología. Bueno, como repaso anatómico, la órbita son dos, ¿no? Y están situados a ambos lados de la línea media de la cara. Tienen en forma de pirámide de base cuadrangular y se encuentran a la altura de la raíz de la nariz, el cual está formada por 4 paredes. Está formada por lo que es el hueco, el agujero óptico, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. Todas estas están formadas por diferentes huesos. Tenemos lo que es en el techo de la órbita, es el que está formado por el hueso frontal o zona orbitaria y el ala menor del esfenoides. Su pared medial está formada de anterior a posterior por el proceso frontal del hueso maxilar, el hueso lagrimal o unguis, el etmoides y el esfenoides. En su suelo de la órbita está formada por el maxilar superior, el proceso orbitario, el hueso cigomático o también llamado malar y el proceso orbitario del hueso platino. En cuanto a su pared lateral, es la que está formada por la superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides y de los huesos cigomáticos. Como ya dije, todos estos huesos determinan agujeros ópticos que van a permitir el paso de estructuras a través o desde o hacia la órbita. El agujero óptico es el que comunica la cavidad craneana por donde ingresa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Después tenemos a la fisura orbitaria superior.
es por donde pasa principalmente los nervios motores del globo ocular, que son el tercero, el cuarto, el sexto par y las ramas lagrimales frontal y nasal del nervio oftálmico, que estas son ramas del nervio trigémino. Fisura orbitaria inferior es por donde pasa el nervio maxilar superior, y en comunicación con el exterior hablamos del agujero infraorbitario por donde pasa el nervio maxilar superior y la arteria y vena infraorbitaria. Bueno, también es importante saber una división de la órbita según se divide en preceptual y posceptual, y se encuentran entre anterior y posterior al septo orbitario. En cuanto a la inervación y irrigación de la órbita, principalmente está ligada por la arteria oftálmica, que es una rama de la carótida interna. En cuanto a su drenaje venoso, marcamos a la vena oftálmica superior e inferior, que es importante aquí recalcar que drenan el seno cavernoso y que va a tener mucha implicancia a nivel de la diseminación de diversas enfermedades. En cuanto a la inervación, el nervio óptico es una vía aferente, ¿no?, que se va a encargar de la parte de la visión. Y en cuanto a los nervios motores, tenemos lo que es al nervio 3, al par 3, el cuarto y el sexto es que va a inervar los extraoculares. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, la patología orbitaria es más frecuente, pues son las de origen infeccioso y de origen inflamatorio. Estas son las más frecuentes, como ya lo había mencionado. Luego son ligadas las de tumor, las tumorales, producidas por traumas, y las lesiones de tipo vascular. Comenzamos por la celulitis. A ver, antes que nada, para entender las infecciones que afectan a la órbita, es lo que se llama lo que es la celulitis orbitaria, que es importante conocer que aquí hay una estructura anatómica que se denomina septo orbitario, a que de alguna forma es una estructura a la que aquí nace, lo que hace es separar, ¿no?, la parte más anterior del septo cuando se produce una infección. Estas están presentes a más del 50% de las enfermedades orbitarias primarias, y según la localización que tenga con respecto al septo orbitario, podemos tener una celulitis periorbitaria u orbitaria, que esta es una urgencia infectológica, porque es muy importante diferenciar una de la otra, ya que la orbitaria es mucho más grave y pueden diseminarse y dar graves complicaciones que incluso pueden llegar a ser mortales. Siguiente diapositiva, compañero. Siguiente.
En cuanto a la celulitis preceptual, se dice que es un proceso infeccioso limitado a los tejidos blandos anteriores al septo orbitario, es decir, que compromete a la grasa preceptual, conjuntiva vulvar y tarsal, párpados y aparato lagrimal. Y no tiene extensión a globo ocular. Es más común que la orbitaria. En cuanto a su etiología, generalmente es por diseminación de infecciones de estructuras adyacentes, como odontógenas, de infecciones, como odontógenas, anexos oftálmicos, traumatismo, picadura de insectos. Bueno, y según de dónde venga, vamos a saber el agente etiológico que lo va a causar. Los síntomas que presentan en esta celulitis preceptal son edema palpebral, eritema, calor, y aquí no hay proptosis. Los agentes, vamos a conocer los agentes que son los responsables de esta enfermedad. Tenemos lo que es el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, ¿no? Y el tratamiento para este tipo de celulitis es que puede tratarse con antibióticos orales, que puede ser la amoxicilina con ácido clavulánico, en una presentación de 2 o 3 dosis al día. Bueno, dependiendo la gravedad del caso, ¿no? En el caso de que los síntomas no cedan, es necesario una tomografía o una resonancia magnética, ya que puede ser secundaria a una celulitis orbitaria. En cuanto a la celulitis conceptual, compañero, la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una infección que afecta también por detrás del septum orbitario, siendo mucho más grave, ¿no? Y tiene de origen secundaria a una sinusitis etmoidal. En niños, aunque también puede deberse a otras afecciones como una diacronititis aguda o secundaria a traumatismos. Igual, acá los agentes implicados está lo que es el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, al igual que la Moxarella catarrhalis. Dice que esto de acá es frecuente en niños menores a 7 años. La diferencia aquí que el Staphylococcus aureus no está presente durante como lo vemos en la celulitis presental, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿no? Porque a diferencia de entre las dos, es que el tratamiento es distinto de la celulitis periorbitaria. Tenemos que dar aquí antibióticos de forma oral y generalmente duran entre 7 a 15 días. Y como ya se había mencionado, no hay proptosis. La motilidad ocular está normal, no tiene dolor orbitario, no tiene síntomas generales. A diferencia de la celulitis orbitaria, sí hay proptosis, hay lo que es dolor, alteración en la motilidad ocular. Acá también tenemos lo que son síntomas generales como fiebre, leucocitosis y el tratamiento, antes que nada, bueno, en muchos casos se ha optado por hospitalizar al cliente, en la mayoría de casos, pocos son los que no. Y el tratamiento es amplio, desde su amplio aspecto, porque requiere hacer una prueba de neuroimagen, por ejemplo, como una resonancia magnética orbitaria, fondo de ojo, un hemograma, y aquí el tratamiento es intravenoso, pues, ¿no? Siguiente diapositiva.
La miositis orbitaria. Bueno, entre otras patologías que tenemos que abarcan es la miositis orbitaria, que es una inflamación idiopática que generalmente se da, que se da en estos casos. Aquí se requiere ir varios miembros de la familia que vayan al hospital para que les hagan unas pruebas, porque se cree que esta podría ser una predisposición genética, pero hasta el momento no se sabe. Y esta miositis orbitaria compromete a los vientres de los músculos extraoculares. Pacientes del recto, de los músculos extraoculares, principalmente del recto medial, después del recto superior y del lateral. Bueno, también puede afectar también a los que son tejidos blandos periorbitarios que dan la criodenitis, y la clínica que vamos a tener o que vemos es una celulitis perilesional. Aquí hay dolor periorbitario exacerbado con los movimientos oculares, tenemos lo que es visión borrosa, eritema palpebral, quemosis y proptosis. Aquí vemos dos imágenes, las dos superiores con imágenes tomográficas de un paciente que tiene miositis, sobre todo en el recto superior y lateral de la órbita derecha, y vemos como incluso se desplaza caudalmente al globo ocular. Y las dos imágenes inferiores son con post-tratamiento ya, ¿no? O sea, tratamiento con corticoides, y vemos que el paciente está mejorando. Siguiente diapositiva, por favor. El pseudotumor inflamatorio. Bueno, también es la misma patología. También se le denomina así. Pseudotumor inflamatorio. Aquí vemos unas imágenes de resonancia, y tenemos aquí un aumento irregular del tamaño de los músculos, ¿no? Sobre todo en el recto medial, como está aquí en esta imagen, y del recto inferior del lado derecho. Siguiente imagen. Ahora hablaremos de oftalmopatía tiroidea. Ya. La oftalmopatía tiroidea es una patología orbitaria inflamatoria que está asociada a la presencia de trastornos tiroideos autoinmunes. Esto va a generar edema y fibrosis de la grasa orbitaria y del músculo estriado. Esto nos puede generar una alta morbilidad estética y funcional para los pacientes que se va a caracterizar sobre todo por una proptosis que puede ser bilateral o puede ser unilateral. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad orbitaria es más frecuente, tener una prevalencia entre unos 0.5 y un 2%, y la incidencia es mucho mayor en mujeres, con una relación, por ejemplo, de 5 pacientes, 4 son mujeres y 1 es un hombre, ¿no? Generalmente aparece, hoy en día, ya aparece desde la segunda hasta la quinta, sexta década de la vida. Dentro de esta patología se han identificado algunos factores de riesgo que se puede dividir de la siguiente manera, ¿no? Existe lo que es el factor de riesgo para el desarrollo de la oftalmopatía tiroidea. Esta es un antecedente familiar positivo, consumo activo del tabaco, la presencia de niveles de alto estrés e incluso el
hipotiroidismo mal aplicado tras la aplicación del yodo radioactivo. Otro factor que tenemos también es el riesgo que va a predecir que el paciente puede tener una afectación mucho más grave, que estos serían el sexo masculino. A mayor edad, más riesgo de la patología. Y que la orbitopatía se desarrolla rápidamente y que en este caso la oftalmopatía se desarrolla rápidamente con estos factores, ¿no? Los pacientes con oftalmopatía tiroidea a su vez van a tener mucho más riesgo de desarrollo de enfermedades autoinmunitarias como las que voy a mencionar nada más, como la queratitis límbica, límbica superior, la miastasis grave, diabetes mellitus, alopecia e incluso el vitiligo también. La fase congestiva bueno, la oftalmopatía tiene dos fases, lo que es la congestiva inflamatoria y tenemos la que es la fibropática, que puede ser una quiescente también, se conoce así. Vamos a hablar de la fase congestiva, que es la fase inicial, que es la fase más activa, patogénica y por lo tanto es inflamatoria, donde se va a manifestar con el enrojecimiento del dolor, con los movimientos oculares. Esta fase tiene una remisión de 1 a 3 años, dependiendo de los factores, como por ejemplo, el tabaquismo es el que más influye en esta fase. Después que hay una remisión de la fase congestiva, viene una fase fibrótica o quiescente, en donde ya en esta fase hay limitación para los movimientos oculares, pero esta limitación es indolora. En estas fases son importantes porque dependiendo de la fase en la que nos encontremos, es que vamos a dar manejo para estos pacientes. Estos pacientes van a tener estas manifestaciones de una es la afectación de las partes blandas, otra es la retracción palpebral, tenemos la proptosis, la miopía restrictiva. Vamos a empezar hablando sobre las partes blandas. Los síntomas de esas partes blandas, estos pacientes generalmente nos van a consultar porque tienen sensación de arenía en los ojos, van a tener lo que es enrojecimiento ocular, lagrimeo, fotofobia, van a presentarse con párpados hinchados, van a manifestar que esta es su patología o que tienen malestar retroocular. Los signos que se van a encontrar en estos pacientes tienen lo que es afectación de las partes blandas, que son la congestión de epivulvar, tienen lo que es un edema epiorbitario, puede ir y venir, fluctuante. Va a haber signos de insuficiencia e inestabilidad de la película lagrimal. También pueden tener se realiza lo que es en el examen de la lámpara hendidura, erosiones epiteliales punteadas. Pueden incluso manifestarse con un queratoconjuntivitis límbica superior y también podemos encontrar adelgazamiento corneal. En cuanto a la retracción palpebral, esta se va a presentar en el 50% de los pacientes. Hay varias causas que por lo cual se va a presentar. Una es por la hiperfunción de los músculos de Müller, por estimulación
hepática, también por la contractura fibrótica del elevador de los párpados del recto inferior, asociado a los de adherencia de los tejidos orbitarios subyacentes y la superfunción secundaria que me puede dar hipertrofia por la fibrosis. Entonces, estos signos son los que debemos evaluar al paciente cuando consulte y se tenga la sospecha. Entonces, se realizará lo que es una oclusión palpebral normal en el párpado superior. Se encuentra generalmente 2 milímetros inferior del limbo y del párpado. Inferior y va a encontrar al nivel del limbo. Cuando nosotros, una de la apertura normal ocular es que el párpado superior está por poner exposición escleral, generalmente mayor, vamos a decir de que tiene el signo de exposición escleral, y aquí sí hay presencia también de esclera. Entonces puede ser puede haber una exposición escleral superior o inferior. Amigo, siguiente diapositiva, creo que. Sigue, por favor. Acá. Aquí vamos a encontrar estos signos. Tenemos lo que es el signo de Dalrymple. Es el signo en el cual el paciente, con la posición en la mirada, en posición primaria, se va a excidiar de la retracción de los párpados. Tenemos lo que es el signo de Kocher. Es esa mirada fija, atemorizante, que se presenta en los pacientes principalmente cuando tienen una mirada atenta hacia un objeto o hacia él. El signo de Greff es aquel que se presenta retracción del párpado inferior con la mirada hacia abajo. Siguiente, por favor. Seguidamente vamos a hablar de la proptosis, que dice que es axial y los pacientes la pueden presentar unilateral o bilateral. Esta puede ser simétrica o puede ser asimétrica y puede llegar a ser permanente, lo que más dificulta esta proptosis. Va a ser el cierre palpebral por completo, o por lo tanto estos pacientes pueden desarrollar queratopatía o posición por exposición, pueden desarrollar lo que son úlceras corneales, infecciones como lo estamos viendo en esta imagen, ¿no? Y en cuanto a la miopatía restrictiva, el 30 al 50% de los pacientes pueden desarrollar la oftalmoplegia, que se va a caracterizar porque hay una restricción de sus movimientos oculares, que inicialmente se va a presentar porque hay edema inflamatorio, y sin embargo, la causa siguiente, una vez se solucione ese edema, va a ser la fibrosis secundaria, que quede el paciente evidentemente los síntomas por los cuales nos vamos a sospechar de esa miopatía restrictiva, por la presencia de la visión doble y los signos en orden de apariencia que vamos a ver en ellos, que es lo que es el déficit de elevación, el déficit de abducción, el déficit de depresión y lo que es el déficit de aducción. El déficit de elevación es porque haya una hipertrofia o una hiperfunción del recto inferior y se puede fundir con una parálisis del superior. En cuanto al déficit de abducción, se va a prestar para las fibrosis del recto medio, y el defecto de depresión es el que se va a presentar por la fibrosis del recto superior. Y por último, la déficit de aducción es por esa fibrosis y alteración del recto lateral, y siempre va a haber
a ir apareciendo en ese orden. Siguiente diapositiva. Bueno, seguidamente doy paso a mi compañero que continúe con la exposición. Gracias. Muy bien, señorita. A veces se nota cuando un alumno investiga su tema, se nutre en su tema. Muy bien, muy bien. Ya, continuamos con Medina el tiempo que nos queda. Si no nos alcanza tiempo, continuamos el miércoles, ¿sí? A ver, Medina, continúe. Gracias, Miss. En primer lugar, buenas noches, compañero, buenas noches. Gracias por el pase, compañera Karen. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de las anomalías congénitas. Digamos que sí, cuando en sí el cuerpo humano, digamos, presenta variedad de anomalías congénitas, pero en este caso, digamos, nos centraremos en lo que es las enfermedades congénitas de la órbita ocular. Digamos, las malformaciones oculares congénitas constituyen, digamos, un grupo de, digamos, de alteraciones. Esto puede ser originadas por, digamos, por genética o factores ambientales. En la genética esto puede ser, digamos, hereditario, y en los factores ambientales ahí tenemos, digamos, los altos contaminantes, en el caso de las personas que trabajan con, en el caso de la producción, supongamos el agricultor con los pesticidas, insecticidas, que son bastantes contaminantes y digamos que afectarían con el tiempo al organismo, y produciendo, digamos, o dejando para sus generaciones algún tipo de anomalía en sus genes. También en el caso de las minerías, supongamos, se trabaja con bastantes productos químicos contaminantes, en el caso del mercurio, ¿no? Que usan para, digamos, separar los metales preciosos de la tierra. Y también hay otro, el polietileno, supongamos, para separar o para trabajar el plástico. También son, digamos, productos químicos altamente contaminantes que te podrían producir, digamos, a la larga, o dejar un tipo de patologías en tus genes. Bueno, ahí tenemos, digamos, la anoftalmía y la microoftalmía, pero también hay otras patologías como, digamos, el hipertelorismo, hipotelorismo y el coloboma. El hipertelorismo, digamos, se caracteriza por la distancia interpupilar bastante separado. El hipotelorismo es por la menor distancia, digamos, interpupilar. Y los colobomas son, digamos, agujeros que se presentan, nos dicen, en la pupila, en la iris, o también, digamos, es en la retina por, digamos, la no presencia del epitelio pigmentario. En el caso de la anoftalmía, digamos que ahí dice que es la ausencia, digamos, de un ojo. Puede ser unilateral o bilateral. Y esto puede ser, digamos, digamos, hereditario, o también puede ser por factores ambientales, como les dije, ¿no? Digamos que para diagnosticar o comparar, digamos, la anoftalmía y la microoftalmía, tenemos que hacer, digamos, un diagnóstico histológico. Este diagnóstico histológico estudia, digamos, los tejidos, ¿no? del órgano en sí, a ver si hay presencia de órgano o digamos, del globo ocular o no. Y se divide, digamos, en primaria y secundaria. La primaria, digamos, que se da en niños porque cuando es genético, uno nace ya con eso, ¿no? Con ese tipo de anomalías de la la anoftalmia. También digamos que es bilateral aislada. ¿Por qué? Porque no es tan común, o sea, digamos, no es tan frecuente que se presenten estos tipos de casos, ¿no? Agencia del esbozo óculo primitivo, digamos que el esbozo es, si lo llevamos, digamos, que es un esbozo, es un estudio, un proyecto, entonces digamos que esto no se llegó a concluir, digamos que se queda así, o sea, no avanzó, pues no se desarrolló completamente, digamos, ¿no? el globo ocular. Y en la secundaria tenemos la supresión del desarrollo del presencéfalo.
La supresión, digamos, es algo, bueno, es algo pequeño, o la dilución del encéfalo craneano, digamos algo pequeño, o sea, diluido, ¿no? Como digamos en un ejemplo, en una palabra en abreviaturas, pongamos, digamos, el banco de crédito, el BCP, algo así. O sea, es el mesencéfalo en miniatura, en algo pequeño. Y sigue la microoftalmía, es el globo ocular, digamos, pequeño, presenta, digamos, un globo ocular desorganizado, como vemos ahí en la imagen de la derecha. Y también presenta trisomía 13. ¿Qué es la trisomía 13? Digamos que esto es, como es genético, uno ya lo lleva en los genes, en los cromosomas, está en el cromosoma 13, y por eso se llamaría trisomía 13. Algunos defectos, como ahí tenemos el leucomas corneales. Digamos que esto en sí no es una patología, sino es como una reacción a cualquier tipo de enfermedad. Estos son que se presentan como en la cámara anterior de la córnea, como algo ampolloso, algo así. Ángulo de cámara anterior inmaduro, como vemos ahí en el globo ocular, o sea, no se maduraron completamente el globo ocular, ¿no? Colobomas con quistes, pues el colobomas, como ya les dije, un tipo de patología, es un agujero, o puede ser con quiste o sin quistes. La siguiente, por favor. Gracias. Ahí tenemos la criptoftalmos. Digamos que es la ausencia parcial o completa de los párpados, y puede ser, digamos, unilateral y bilateral. Entonces ahí, digamos que no tenemos, o la imagen como se ve que no hay párpados, ¿verdad? O sea, está tapado totalmente. Puede ser que esté el globo ocular adentro o no, pero para eso hay que hacer un estudio histológico para identificar si, digamos, el tejido, o en este caso el globo ocular, está presente, ¿no? Pero también, digamos, también hay otro donde la enfermedad, o digamos no hay presencia del globo ocular, que se llama onaftalmía. En esta ocasión, digamos, están los párpados, pero no se encuentra en sí el globo ocular. El otro sería la macrooftalmía. Digamos, esto es el aumento del tamaño del globo ocular, digamos, con este tipo ocasiona una miopía, porque el globo ocular está agrandado. También, digamos, presenta glaucoma congénito a raíz de estas patologías, por la microoftalmía, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, fracturas orbitarias. Digamos que las fracturas orbitarias también es una patología de la órbita, porque digamos que una vez que se dan una fractura, llamamos un trauma, y se presentan con edemas, inflamaciones, hinchazones, y en muchos casos llegándose a fracturar, digamos, el hueso de la órbita, ¿no? En este caso el seno orbitario. Entonces también estaría catalogado como una patología, porque afectan, digamos, al nervio, perdón, al globo ocular, y en muchos casos, digamos, afectando también al nervio óptico. Depende al grado, digamos, de trauma que haya padecido este paciente. Como vemos ahí, que se dan por accidentes laborales, accidentes de tránsito, digamos, también por algún tipo de agresiones, y también por algún tipo de prácticas de deporte. La siguiente, por favor. Bueno, la omnactomía. Digamos que el globo ocular se halla situado más al fondo de la órbita. Digamos que este contenido orbitario se introduce en sí en el seno maxilar, como vemos ahí en la imagen. Puede ser por un impacto, y afectando, digamos, o viéndose afectado el hueso maxilar, y también, digamos,
los músculos recto inferior y el oblicuo menor, ¿no? Y también genera, digamos, un poco de borrosidad y diplopia. Si bien sabemos, nosotros pongamos ya un ejemplo de diplopia, si nosotros mismos presionamos, pongamos con nuestro dedo un poquito nomás a nuestro globo ocular en el párpado superior, entonces ya empezamos, digamos, a tener un tipo de diplopia, o sea, visión doble. Y mucho peor, digamos, cuando recibe un golpe o un impacto de una gran magnitud para que llegue, digamos, a romper el hueso maxilar. Entonces, digamos que te genera diplopia este tipo de traumas y visión borrosa también. La siguiente, por favor. Ya, listo, Víctor. Ahí nos vamos a quedar porque ya quedan unos segundos para que sea las 10. El día miércoles vamos a continuar, ¿sí? Entonces, rápidamente para el cronograma, un ratito, por favor. Está muy bien su exposición, chicos.